Buen día, estudiantes de los quintos básicos. Esta cápsula es una síntesis de lo que hemos visto en este tiempo junto con la profesora Gabriela Ramírez. El objetivo de esta cápsula es recordar el ciclo del agua y los niveles de organización de los seres vivos. Comencemos con el ciclo del agua. Corresponde al movimiento que tiene el agua en el planeta Tierra y que pasa por sus tres estados de la materia, sólido, líquido y gaseoso. En las precipitaciones, que es uno de los procesos del ciclo del agua, el agua cae a la superficie terrestre mediante precipitaciones líquidas como las lluvias que ustedes conocen o bien sólidas como nieve, granizo. Estas aguas que se encuentran en la superficie terrestre pasan por pequeños poros que hay en el suelo y ahí hablamos de infiltración. Y eso puede dar origen a las aguas subterráneas que habíamos visto en la unidad anterior. Las fuentes de agua líquida, sea como los ríos, lagos, mares, océanos, gracias a la acción del sol, van a aumentar su temperatura. Y al aumentar la temperatura, estas aguas líquidas se harán vapor. Y este proceso lo conocemos como evaporación. Luego, en la atmósfera, ese vapor de agua se condensará. Es decir, se va a ir transformando al estado líquido y eso va a dar origen a las nubes. Aquí aparece transpiración. Este proceso se conoce a la evaporación que se da en las especies vegetales. Ahora observemos esta imagen. ¿Cuál de estas tú dirías que hay seres vivos? ¿Las nubes, los girasoles, en cuál? Bueno, los seres vivos tenemos los hongos, los girasoles, los animales, las algas. Estas imágenes representan a seres vivos. Seguramente has pensado en características que definen un ser vivo como la nutrición, la reproducción. ¿Ya? Esas características tienen los seres vivos y por eso señalamos en las imágenes anteriores que esos eran los seres vivos. Hemos visto que hay otra característica que define un ser vivo y el estar formado por células. Y ahí tenemos un ejemplo de célula. En esta imagen estás observando un ser vivo especie vegetal que está formado por células. Entonces la célula es la unidad básica de todo ser vivo. Es decir, es la estructura mínima que forma a cada ser vivo que existe en el planeta, sin importar si es una bacteria, si es un alga, un hongo, un animal o una planta. Una característica de la célula que se está manifestando a través de esta imagen es que no son observables a simple vista, sino que tenemos que utilizar un instrumento llamado microscopio. Entonces decimos que las células son microscópicas. A partir de esta idea que los seres vivos están formados por células, podemos establecer que existen organismos unicelulares y pluricelulares. Este criterio se basa en la cantidad de células que va a formar a los seres vivos. Los organismos unicelulares son los seres vivos que están formados por solo una célula y nada más que una célula. Después vamos a mirar los ejemplos. En cambio, los organismos pluricelulares son seres vivos que están formados por muchas células. Ejemplos de organismos unicelulares. Tenemos las bacterias. Las bacterias son seres vivos que están formados por solo una célula. Tenemos también este hongo que se llama levadura. También está formado por solo una célula, entonces diremos que es un organismo unicelular. Y tenemos aquí a las algas unicelulares, formadas por solo una célula. Miremos ejemplos de organismos pluricelulares, es decir, formados por muchas células. Tenemos a los hongos y aquí tenemos a los animales, sin importar el animal que sea. Las especies vegetales, la flora. Y tenemos también a las algas. Estas algas son macroscópicas. Tú puedes observarlas a simple vista.
Vamos al siguiente tema relacionado con la célula, los niveles de organización de los seres vivos. Y esto se produce específicamente en los organismos pluricelulares. Y ya veremos por qué solamente en los organismos pluricelulares, que están formados por muchas células. El primer nivel de organización de los seres vivos corresponde a la célula. Y esta es la base de la organización de los seres vivos, lo que habíamos mencionado, que es la estructura, la unidad básica de todo ser vivo. En la imagen tú estás observando un ejemplo de célula que se llama neurona. Aquí tenemos a la neurona. Y también existen otro tipo de células que se conocen como neuroglias, que es la segunda imagen que estás observando acá. Estas dos células tienen características similares y cuando se juntan muchas neuronas, muchas neuroglias, van a formar el siguiente nivel de organización que se llama tejido y está representado aquí en esta imagen. Entonces, el segundo nivel de organización de los seres vivos se conoce como tejido y corresponderá a un conjunto de células que tienen características y funciones similares, como veíamos en el ejemplo anterior. Tenemos entonces por un lado este tejido que se llama tejido nervioso y tenemos otro tipo de tejido que se conoce como tejido muscular. Cuando distintos tipos de tejidos se juntan, van a dar paso al siguiente nivel de organización y aquí tenemos como ejemplo de ese nivel de organización el cerebro. Se junta tejido nervioso con tejido muscular, me forman un cerebro. Así que el tercer nivel de organización se conoce como órgano y va a corresponder a un conjunto de distintos tipos de tejidos. Tenemos aquí en la imagen el sistema nervioso que está formado por órganos como el cerebro, aquí tenemos el cerebelo, tronco encefálico, todos estos caminos o líneas amarillas que observas corresponden a nervios. Y este va a ser el cuarto nivel de organización, el sistema. ¿Qué va a ser el sistema? Es un conjunto de distintos órganos que interactúan para el cumplimiento de una determinada función. En el ejemplo anterior tenemos distintos órganos que me forman el sistema nervioso. Estos órganos, como el cerebro, la médula espinal, van a interactuar y van a permitir que controlar todas las actividades que realizan los seres vivos. Y vamos al último nivel de organización. Tenemos aquí el sistema nervioso, ¿cierto? Tenemos por otro lado el sistema circulatorio y tenemos otro ejemplo, el sistema muscular. Todos estos sistemas, distintos tipos de sistemas formados por distintos tipos de órganos, van a dar origen al organismo. Y este será nuestro quinto nivel de organización, el organismo, que es un conjunto de distintos sistemas que se relacionan e interactúan entre sí. En el ejemplo anterior, el sistema circulatorio interactúa con el sistema muscular, interactúa con el sistema nervioso interactúa con el sistema muscular. Y en este gráfico entonces te dejo los niveles de organización partiendo desde el más simple, que es la célula, hasta llegar a lo más complejo, que es el organismo. Entonces tenemos conjunto de células, me forman un tejido, conjunto de tejidos me van a formar un órgano, conjuntos de órganos me forman un sistema y distintos sistemas me van a formar un organismo.